Buenas tardes a todos. No sé si habrá alguien de Europa, que ya no será tarde. Hola a todos. Les agradezco primero por estar acá, por interesarse en esta investigación, y los que están afuera no sabrán, pero está cayendo un diluvio bastante fuerte, entonces tiene como un esfuerzo agregado el hecho de que estén acá. Le voy a pedir también a los que están afuera, a los que están online, que si pueden enviar un mensaje, si quieren, no es obligatorio, diciendo su nombre, como para tener en mente que ustedes también están ahí. Obviamente les voy a pedir que participen también dentro de lo posible. Va a ser, mi idea es que sea, vamos a dar 4 clases, que las 4 clases sean de alguna manera u otra un poco interactivas. Es decir, mi idea no es que yo esté acá en esta especie de altar y que ustedes estén chupando el conocimiento mío, sino que más bien podamos pensar algunas cosas juntos. Quizás ustedes tienen un chat, ustedes quiero decir los de online. Los de online tienen un chat ahí, con los que también pueden dialogar. Están solos en su casa, va a ser un poco difícil dialogar, pero capaz lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, los que estamos acá, lo podremos hacer en persona. Entonces, bueno, si envían sus nombres, los podré saludar por lo menos y tener en cuenta que están ahí a los que están online. El curso se llama Lacan en los campos de sentido. Ahí está mi nombre, Félix Morales Montiel, y mi email por si me quieren consultar algo, por si tienen alguna duda, por si quieren alguna bibliografía que yo no haya mandado, se las puedo enviar por ese medio. ¿Por qué Lacan en los campos de sentido? Bueno, Jacques Lacan, el psicoanalista francés, sobre él no voy a hablar mucho, pero me interesa más la parte de los campos de sentido porque hay una diferencia en cuanto al texto fundamental que yo voy a intentar proponerles, que es un texto de Marcus Gabriel, que se llama Sinn und Existenz, en alemán. Obviamente mi alemán es pésimo, o sea, es como si lo estuviera leyendo literalmente en español, pero bueno, va hacia sentido y existencia. Pero en inglés lo tradujeron como campos de sentido, como fields of sense. Yo lo leí en inglés y me parece mucho más llamativo, marketingero. Lacan en los campos de sentido me pareció lindo. Entonces, esa fue la razón por la cual le puse así el nombre. Básicamente lo que vamos a hacer es una relación entre sentido y existencia de Marcus Gabriel y algunos conceptos que me parecen interesantes de Lacan. No sé qué tipo de acercamiento tendrán ustedes hacia Apertura para otro Lacan, pero en Apertura para otro Lacan se maneja un programa de investigación científica. ¿Qué quiere decir esto? Para mí quiere decir como una especie de grilla o una especie de fundamentos o principios que tenemos para desarrollar, es decir, hacia aquí está nuestro horizonte o hacia aquí queremos ir. Y entonces la idea va a ser una especie de propuesta que se pudiera incorporar en este mismo sentido, ¿sí? Se va a ir viendo más mientras los voy presentando. Esta básicamente es la propuesta. No sé si de atrás se verá muy bien, si no, bueno, pueden mover hacia adelante. Es bastante larga, entonces resalté con amarillo lo que me pareció más importante. Lo voy a leer una vez, no me interesa, de hecho, si lo entienden todo, váyanse, no regresen, porque esto es lo que pienso desarrollar en las 4 clases. Entonces, si es completamente claro, no tiene mucho sentido que estén acá. La idea es justamente que podamos desarrollar esto durante 4 clases. Por lo tanto, ahorita cuando lo lean no lo van a entender completamente. Entonces, bueno, empiezo. Sentido y existencia, que es el libro de Marcus Gabriel que les vengo hablando, nos propone una diferencia entre ontología y metafísica. Toma 2 términos, uno ontología, otro metafísica, y dice estos son 2 cosas diferentes. Que nos es útil en tanto nos lleva a pensar qué tipo de existencia, ontología, propone el psicoanálisis, sin ser necesario que recaigamos en un ser, metafísica. Entonces, por un lado tenemos el estudio de la existencia y por otro lado tenemos el estudio del ser. Existir, esta es una definición de Marcus Gabriel, existir es aparecer en un campo de sentido. Son los campos los que tienen la propiedad de existir, no los objetos que ahí aparecen. Es decir,
la propiedad de existencia le es propia de los campos, no de los objetos. Después, obviamente, seguiremos. Además, el rechazo sistemático de la unidad absoluta, que se dice el mundo no existe, este rechazo de la unidad absoluta que vemos muchísimo en Lacan, Marcus Gabriel también lo plantea. Él lo dice, el mundo no existe. Que si han seguido los desarrollos de Alfredo Edelstein, lo podrán escuchar como acósmico, ¿sí? Esta es la manera que él lo dice, el mundo no existe. Obviamente también es una frase muy provocadora, ¿sí? De ese tipo de frase llamativa, tipo la mujer no existe, que son cosas que nosotros nos parece que obviamente existen, nos dicen no existe y bueno, ahí por lo menos se genera algo de interesante. Nos permite pensar el significante y el tipo de existencia que puede él engendrar. Esto implica no nada más la grilla simbólica donde los objetos pueden aparecer, sino además que siempre está aquello imposible asociado a real y hace cuerpo en tanto unidad imaginaria. Sin embargo, eso no implica caer en un constructivismo o un perspectivismo que se cuela en el psicoanálisis contemporáneo bajo el fantasma. Aquí quiero decir que la palabra fantasma se utiliza muchísimo en el psicoanálisis contemporáneo para decir la manera que cada uno ve las cosas. O sea, los lentes con los que vemos el universo o el punto de vista que tenemos. Me parece que el concepto de fantasma en Lacan es algo completamente diferente y que de hecho este punto de vista de que hay muchísimos puntos de vista, todos igualmente válidos, o que hay una realidad existente afuera, que sería el mundo, ¿sí? Que nosotros vemos, eso no va, digamos, no nos sirve a nosotros en el psicoanálisis. Más bien, Sentido y Existencia propone un realismo que nos permite entender que los significantes ya están en la naturaleza. Así, se puede pensar el sujeto como aquello representado por los significantes en su juego, en vez de como persona viendo el mundo con sus lentes singulares. Muy ambicioso, obviamente, si no llegamos a decir todo esto, discúlpenme, pero es lo que pretendo decir. Uli, ¿tuvimos alguna respuesta de los que están ahí en online? Mariela, ¿sí? ¿Okay? Sí. María Ávila, ¿Sí? y Carlos Cáceres, una persona más que... Está bien, perfecto. Es una de las cosas que corre con el internet, la anonimidad, es bastante divertido. Si vieron Black Mirror en la última temporada de Black Mirror, en el primer episodio se ve muy interesantemente eso. Bueno, hola Mariela, hola Sebastián, hola María y hola Carlos. De nuevo les pido por favor que dentro de lo posible intervengan y podamos hacer esto un poco más dinámico. A pesar de que, bueno, estas son partes medio administrativas. La idea es dividir esto en 4 clases. Acá tienen las fechas, igual están en el afiche. En esta básicamente va a ser una introducción, una justificación, es decir, por qué yo pienso que esto es algo que a nosotros nos debería interesar. Porque me parece, esto implica que creo que hay muchas cosas que no nos deberían interesar, ¿sí? Pero esto sí en particular me parece que nos debería interesar. Hablar un poco sobre cómo el mundo no existe y una introducción a los conceptos principales, por lo menos los que a mí me interesan, de Marcus Gabriel. Después, bueno, en las otras clases hablaremos sobre el real simbólico imaginario, significante es lo que representa un sujeto para otro significante, realismo material, existencia como hay por fuera producido por la grilla, consecuencias clínicas, posibilidad de cambio entre campos, síntomas. Sobre todo, me interesa su participación a través de las 4 clases, ¿sí? Y voy a, dentro de lo posible, fomentarlo. Pero sobre todo, me interesa que vayan ustedes anotando las posibles consecuencias clínicas que esto pueda tener, para que entre todos, si es posible, podamos hacer como una especie de mesa redonda para ver qué logramos. Quiero aclarar desde ya que no soy ningún tipo de experto, ni me acerco a ser experto en Marcus Gabriel y tampoco en filosofía. Lo que pasa es que me pareció que tenía unas buenas ideas y el libro de Sentido y Existencia, es decir, la versión en español, cuesta como 2.300 pesos. Sé que eso, argentinos, que es aproximadamente, que será como unos $50 ahorita, más o menos.
No está muy... ¿Ah? Si lo tomamos 5, 5 por 5, 25, más o menos 2.500 pesos. $50. Claro. Claro, sí. Sí, como $50. 47, por ahí. Bueno, no está muy accesible y obviamente no espero que la gente vaya y corra a comprar un libro de 2.300 pesos. Sino bueno, me interesó plantear este curso como una especie de acercamiento y después lo que sí les parezca algo interesante se puedan acercar y pagar el precio, digámoslo así. Pero bueno, también eso tiene otro costado lindo, que es que obviamente no me planteo como alguien que tiene todo el saber sobre Gabriel y que hay muchas cosas que vamos a poder discutir sobre, digámoslo así, cómo se puede interpretar. Ok, acá voy a hablar entonces de la bibliografía, porque he hablado de la dificultad que tenemos con respecto a la bibliografía sobre la cual va a ser el curso. De hecho, si se ponen a ver, es un curso que desde ya tiene un fracaso enorme porque estamos leyendo... O sea, yo les voy a estar dando clases en español sobre un autor que escribió en alemán y yo lo leí en inglés. Nada, medio desastre. Pero bueno, también la idea con estas diferentes bibliografías, estas son las que están accesibles públicamente, después veremos otras que no están accesibles públicamente. Y me parece que esto se puede abordar, estos temas que vamos a tratar, se pueden abordar de cualquiera de estos lugares. Bueno, en principio tenemos un texto de Ricardo Kwasniku, que fue una presentación en unas jornadas, que es como pregunta el triunfo de la religión, donde justamente se trata todo el tema de la existencia de Dios, si Dios no existe, si Dios sí existe, o si Dios existe y no existe a la vez. Eso está muy interesante, a mí me parece además muy interesante para pensar el análisis, o sea, el proceso analítico me parece que está genialmente planteado ahí, a pesar de que creo que no lo dice precisamente. Tenemos este que creo que fue el que empezamos a leer, ¿no? El nuevo realismo de Marcus Gabriel, ¿por qué el mundo no existe y por qué yo no soy mi cerebro? Ese fue el que... Que bueno, es una especie de ensayo, de resumen de las ideas de Gabriel, que nos vienen bien, creo que son 8 páginas, ¿puede ser? Sí. 8 páginas. Después está este texto que es, una grabación, en realidad. Está en inglés, que se llama el Evangelio según Juan. Es de un heideggeriano gringo que se llama Hubert Dreyfus. Está buenísimo para pensar también estos temas. Plantea cómo Jesús hizo el cambio del judaísmo al cristianismo, a partir de sacar algo del medio, llevarlo a la periferia, y sacar algo de la periferia y llevarlo hacia el medio. Está genial. Para los que les gusta escuchar, pero bueno, está en inglés. Después tenemos esta, que sería, digamos, el recurso principal, que es Sentido y Existencia, de Marcus Gabriel. La introducción, el primer capítulo y el segundo capítulo están online, así que los pueden leer, está gratuito. Y hay esto no sé, le voy a escribir porque me llama muchísimo la atención. La introducción en inglés es diferente que la introducción en español, y no nada más porque una está en inglés y la otra está en español, sino porque se ve que tradujeron textos diferentes. También el primer capítulo está diferente en la versión en inglés y la versión en español. Entonces no tengo idea qué pasó. Sebastián me propuso escribirle y me dio el empujoncito que necesitaba. Bueno, falta sistematizar un poco mejor cuál es la diferencia para escribirle. Pero bueno, eso obviamente es el texto fundamental que nosotros vamos a tratar. Después de Lacan tenemos aún, sobre todo creo que es la clase 3, si la leen en la versión de Ricardo Rodríguez Ponte, que es donde trabaja todo el tema de la sustancia gozante, sustancia extensa y sustancia... Ahí creo que es la segunda, no la tercera. Claro, porque Miller se comió una clase. Después también me parece que se puede trabajar desde una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, sobre todo el tema del significante y con los dos esquemas, el esquema R y el esquema I. Ahí hay 2 presentaciones mías, una se llama 4 ontologías, y después está otra que en verdad
no sé por qué, pero hay mucha gente que últimamente me ha estado hablando sobre la de 4 ontologías. La de 4 ontologías me parece un poco incomprensible si no se escucha primero esta, la del nudo borromeo, nomenclatura, geometría y ontología. Así que si las van a escuchar, escúchenla en orden inverso. Bueno, en 4 ontologías planteo 4 diferentes versiones de lo que hay, y en el nudo borromeo, doy como un inicio a cómo se pudiera pensar la ontología en Lacan. Es el trabajo que vamos a hacer acá, pero sin con Marcos Gabriel, no precisamente con Lacan. Y después está otro texto que es de Agustín Palmieri, se llama La sustancialización en Occidente, un problema ontológico, que también recomiendo mucho porque toma un texto de un filósofo colombiano que se llama Julián Serna Arango, que también trabaja la ontología como lo que hay y lo diferencia de la metafísica, e intenta proponer algo para el psicoanálisis en ese sentido. Bien. Y después están estos, los que no están disponibles públicamente. Les hago este recorrido de la bibliografía porque esto les va a quedar grabado. Entonces, si a ustedes después les interesa algo en particular de lo que estoy desarrollando y les avergüenza preguntarme a mí, después acá les estoy diciendo de una vez a dónde pueden ir a preguntar esas cosas. Entonces, tenemos las estructuras clínicas a partir de Lacan, de Alfredo, que sobre todo la diferencia entre intervalo y holofrase está buenísima para pensar esto. Y también toda la parte de si el objeto A se inscribe o no. En la topología en la clínica psicoanalítica también al final hay una parte sobre esto, sobre si se inscribe la perspectiva o no, si se inscribe a partir del perspectivismo, ¿sí? En el grafo del deseo también tenemos algo muy interesante, sobre todo cuando trabaja la parte al final de necesidad, demanda y goce. Eso nos va a interesar muchísimo. Pues está en inglés, el de Marcos Gabriel. Este lo tengo en PDF. No digo... Sí. Si alguien más lo necesita, avíseme. Si después se lo mando a Gabriel, borramos esa parte. Después está mi libro, bueno, también planteo esto, pero con matemáticas. Y después está este libro de Julián Serna Arango, que es el filósofo colombiano que les venía comentando. Se llama Ontologías Alternativas, Apertura del Mundo desde el Giro Lingüístico. Bueno, trabaja esto. Trabaja estas diferentes ontologías y él también propone algunas ontologías diferentes que se pueden ver, como por ejemplo la ontología en primera persona, donde el mundo solamente existe en la medida que yo lo veo. Entonces, en el momento que yo me muero, todo deja de existir porque yo no soy la persona que está ahí viéndolo. Bien. Habrán escuchado gente comentar cosas al respecto. Este también lo tengo en PDF, si alguien lo quiere se lo puede enviar. Este está en español. Bueno, ¿alguna pregunta con estas cosas más administrativas? ¿Ya tampoco? Ok. No sé si lograron ver esto. Estaba en Facebook y no logré encontrarlo en el Google Caché, así que no sé si es 100% verdad, pero es verosímil, ¿sí? Sería un artículo que el título es Trabajo infantil, es mejor que un niño trabaje a que robe o se drogue. ¿Entienden la pregunta, no? No les voy a pedir sus comentarios porque me da mucho miedo algunas respuestas posibles. Pero bueno, con esto lo que quiero empezar a trabajar un poco es la importancia de la diferencia y de la pregunta. Que ven que acá obviamente hay unas diferencias establecidas y hay una pregunta. Pero es una pregunta del tipo de la que se hace, no sé si vieron Freud cuando se pregunta si el síntoma histérico es del cuerpo o si es de la mente. Una pregunta que ya está mal formulada, tenemos mal las diferencias y eso no nos permite avanzar. Me parece que hay un paralelismo muy obvio con esto. Tenemos eso y también otra cosa que se pudiera
regreso un poco, porque no quiero que lean esto. No sé si además también les habrá pasado a veces con los pacientes, que vienen trabajando todo el tiempo, que se trata de la culpa que siente el paciente, la culpa, bla, 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 y después hay un momento donde está hablando más bien de cómo con su compañero de trabajo, ahora él está ganando muchísimo mejor y mientras que yo sigo en mi puesto que he tenido durante los últimos 7 años y no me han dado ningún aumento. Y hay una pregunta posible que es, ya, ¿pero se trata de culpa o se trata de celos? ¿Sí? Y ese tipo de pregunta me parece que es si se acepta en el caso, sería una diferencia muy interesante hacer, ¿sí? Porque la culpa es algo como que va de mí mismo hacia mí mismo, completamente individualista, mientras que en los celos se engancha un poco otra persona. Ese tipo de intervención me parece una intervención que pudiéramos hacer de diferenciación, digamos. No en el sentido de qué es exactamente lo que tú en verdad estás sintiendo, no hacia eso, sino hacia el lado de ver si, digamos así, si lo que sucede se puede ver desde el punto de vista de los celos, en vez del punto de vista de la culpa. Teníamos otra pregunta que sería la de Adriana Klinov, que estábamos hablando, no sé, ¿cuántos vinieron al curso pasado de Adriana Klinov, el que dio las últimas 2 semanas? Ok. Adriana Klinov, para los que son miembros de Apola, Adriana Klinov dio un curso los últimos 2 jueves posibles, porque no sé si hubo un feriado en el medio, donde habló sobre la metafísica. Hizo un muy buen desarrollo al respecto, se los recomiendo, es como un curso hermano a esto, digamos, se plantea muchas de las mismas problemáticas y de hecho discute básicamente lo que nosotros vamos a discutir, que es en un principio, que es la metafísica. Entonces ella se preguntaba si la antiontología era una ontología del agujero o una ruptura radical con la ontología. Lo que yo le planteaba, se lo dije después, es que capaz había otra manera de poder pensarlo. Porque si equivalemos ontología a metafísica, la pregunta es si la antiontología es una metafísica del agujero o es una ruptura radical con la metafísica. Y eso nos va a traer algunos problemas grandes que ahorita voy a empezar a trabajar. Pero bueno, al principio quiero hablar un poco más sobre estas diferencias y hacer una definición muy burda de campo, pero me parece que es el campo que nosotros vamos a tener que trabajar. Es, digámoslo así, el conjunto de preguntas, respuestas posibles, imposibles, etcétera, que se abre a partir del establecimiento de ciertas diferencias necesarias, primarias e inmutables para ese campo. Quiero decir con esto que hay unas diferencias primarias, como pudiera ser la diferencia o el pegar culpa y celos, que fuera lo mismo, ¿sí? Que solo siempre se trate de culpa, que nunca se pueda tratar de celos, porque el celos al fin y al cabo es tú que tienes una culpa. Y eso abriría un campo, ¿sí? Culpa, individuo, deuda del padre, etcétera, te abre un campo. Pero quizás se puede abrir otro campo, por ejemplo, haciendo la disociación entre culpa y vergüenza, o entre culpa y celos. Ahí, como establecemos una diferencia primaria diferente, se puede abrir, digámoslo así, otro mundo. No el mundo en el sentido de Gabriel, pero sí como... Hay algo muy difícil en decir esto, que es que nosotros normalmente decimos, se abre otro punto de vista, se abre otro mundo, ves el mundo de otra manera, y obviamente eso justamente es lo que vamos a decir que no pasa, ¿sí? Bueno, si encuentran quizás ustedes pensando una noche en su casa mientras se cepillan los dientes, encuentran un mejor vocabulario, se los agradezco mucho. Cernarango habla de aperturas de mundo, pero a nosotros eso no nos conviene en lo más mínimo, porque uno queda ambiguo si preexiste el mundo que luego se abre, y segundo, porque si vamos a trabajar con el mundo no existe, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado antes, que eso era un concepto muy fuerte de Gabriel? Si vamos a hablar con el mundo no existe, aperturas de mundo, se nos va a mezclar completamente toda la terminología.
Entonces, básicamente lo que quiero decir es que estas diferencias juntan, sostienen y soportan al campo. Es decir, a partir de las diferencias armamos un campo. Que me parece que tiene que ver con el problema del anti, como pudiera ser el problema de la anti-ontología, que es que los conceptos responden a preguntas, por lo menos los concibo así. Y esto quiere decir que si quitas el concepto, ¿qué pasa con la pregunta? ¿Sí? O sea, es como si tenemos una semillita y le cortamos la parte de arriba de la mata, la semilla va a seguir germinando. Porque pareciera que la respuesta se impone a sí misma, culturalmente, si nosotros no hacemos un trabajo para, digamos, de una palabra que está muy en boga, deconstruirla. Digamos que como que estamos en una corriente y podemos nadar en contra un ratico, pero si no hacemos todo el trabajo de seguir nadando, la corriente nos sigue llevando y terminamos en el mismo lugar que estábamos criticando antes. Me parece que hacia ahí no va. Y aquí, bueno, propongo dos maneras, seguro habrá más, que sería hacer una mejor pregunta, como por ejemplo no pensar si es psíquico o somático. ¿Sí? Esa pregunta, de hecho, pudiéramos pensar que es uno de los errores más garrafales y evidentes de Freud, porque justamente se le presentaba todo para decir que no era ni psíquico ni somático, sino que era de otra naturaleza, y como lo único que tenía era o es psíquico o es somático, entonces lo hizo. O la otra opción que me parece que pudiéramos tomar es demostrar que es una pregunta inapropiada. Como por ejemplo, creo, ¿eso dónde lo dijo Lacan? Si estamos hablando de algo más lógico, de algo más con argumentos, esa remisión al autor me parece completamente inadecuada. ¿Sí? Obviamente, si yo estoy diciendo Lacan dijo tal cosa, de hecho es esperado que alguien me preguntara, ya, pero ¿dónde lo dijo? Vamos a revisar eso bien. Pero si estamos intentando proponer algo, digamos, un poco más lógico, un poco más argumentado, esa pregunta no. De la misma manera, si estamos haciendo un estudio transversal de la obra de Lacan, hacer una pregunta de, bueno, pero ¿a qué altura dijo Lacan eso? ¿Sí? O sea, si nosotros pensamos que la teoría de Lacan no cambió significativamente, sino que siempre iba hacia el mismo sentido, la pregunta de ¿a qué altura? Va completamente en contra de lo que estamos planteando. ¿Entiende? ¿Hasta acá qué preguntas tienen? ¿Cómo vamos? ¿Quién es? Ah, ok. Sigue un poquito más. Esto es algo que es un meme, es un poco chistoso, es para aligerar un poco el ambiente. No es completamente preciso, ya diré por qué. Pero lo que quiero decir con esto es que la metafísica es un problema. ¿Sí? La metafísica, el ser del ser, es algo que a nosotros o bueno, por lo menos siguiendo cierta orientación, es algo que nos jode muchísimo en la práctica. De hecho, pudiéramos decir que el sufrimiento principal es justamente la metafísica. Pero digo igual que es un mal meme porque ven que yo intentando ser feliz incluye todo el tema de ser feliz. Que la felicidad también va en ese sentido del ser del ser. Pero bueno, lo digo como también para que quede el impacto de que justamente el problema que a nosotros el monstruo que a nosotros se nos viene encima es la metafísica. Acá casi pongo como una especie de Superman, sí, con la cara de Gabriel encima. No lo hice, no soy tan bueno con el diseño. Pero bueno, entonces podemos decir que Lacan tenía una ontología no metafísica. Esto no lo voy a desarrollar, no me interesa demasiado desarrollarlo. Si les interesa pensarlo,
Las clases de Adriana están buenísimas para esto. Las clases que dieron Martín y Ricardo Kwasniku sobre ontología y matemática también están buenísimas para esto. Otro Lacan de Alfredo Edelstein también está buenísimo para esto. Esta bibliografía me parece que ya abunda y yo no tengo nada que aportar mejor de lo que ya se ha dicho. Entonces, ¿qué ontología tenía Lacan? ¿Sí? Esta es la pregunta que a mí se me viene. Porque entonces si decimos es antimetafísico, y decimos por acá no van las cosas. ¿Sí? O sea, es como si ustedes están caminando y te dicen hacia la izquierda no. Esto Leandro, por cierto, el de Misiones, lo dijo muy poéticamente. Dijo pasar de la protesta a la propuesta. Es decir no esto, no esto otro, no esto otro, sino decir esto sí, o por aquí vamos. Obviamente esto no es un trabajo que se hace en 4 clases, ni se hace en 6 meses, ni se hace en 1 año, ni en 2, ni en 3. Pero bueno, la idea es ir haciendo poquito a poquito lo que se pueda. Entonces, bueno, me parece que este libro de Marcus Gabriel, Sentido y Existencia, tiene algo que decir al respecto, una manera de nosotros de poder pensar la ontología, entendido como la concepción de la existencia o la concepción de lo que hay, de Jacques Lacan. Te agradezco, esto ya es algo mucho más personal, y Natalia Blasco, que nos sigue desde España, fue la que me recomendó este libro y de hecho fue bastante enfática recordándome que lo tenía que leer. Y bueno, dio justo en el clavo. ¿Cuál? ¿Sentido de existencia? Sí, campos de sentido. Sí, sentido. Yo a veces le voy a decir campos de sentido porque hago la traducción, o sea, yo lo leí Fields of Sense y hago la traducción a español y es campos de sentido, entonces, bueno, si alguna vez les digo campos de sentido, así como si fuera el título de un libro, es que estoy hablando de sentido de existencia. Y por otro lado, lo que a mí me parece buenísimo de esto y que también está en el programa de investigación científica es que nos permite conversar con filósofos actuales. Porque el problema que tenemos cuando hablamos sobre Aristóteles, hablamos sobre Platón, sobre todos estos genios que ya están muertos, es que normalmente no nos responden. A veces son tan genios que de hecho nos responden, ¿sí? A veces son tan genios que lees, ya vas pensando algo, un contraargumento buenísimo y 2 párrafos después te dicen, alguien pudiera estar pensando esto, que obviamente no es así. Pero bueno, me parece que entrar un poquito en estos campos de argumentación de la filosofía actual nos vendría bien. Gabriel creo que tiene 35, si recuerdo bien. Fue la persona que más joven en tener un puesto, creo que en la Universidad de Filosofía de la Universidad de Bonn, en la parte de filosofía. No traje nada sobre la biografía porque no es eso lo que me interesa, pero sí quería decir que si todo va bien tendremos a Gabriel por mucho tiempo. Es lo que quiero decir, no es que... Es un bestseller. La pregunta es, ¿qué lo transforma en eso? ¿No? A un filósofo, por ejemplo. Coelho también es un bestseller. Coelho también es un bestseller. Esa digamos, no es mi pregunta. Él tiene muchos recursos que los hace un bestseller, como por ejemplo decir que el mundo no existe, o yo no soy mi cerebro, cosas así bien... Yo pensaba en el interés de la gente, o sea, ¿qué fue lo que despertó en su propuesta ese interés, no? Eso es la pregunta. Sí, no sé. A mí me interesa más, digamos, su planteamiento de los campos de sentido que su rockstar. Y bueno, lo otro que me parece es que nos podemos, digamos, nos puede proveer algo de vocabulario que nos ayude a pensar las cosas de una manera más interesante. Tiene unos neologismos que a mí me parecieron buenísimos, que se los podemos robar. Alguien me pudiera decir, como esto que estaba hablando ahorita, que 2 párrafos después viene el contraargumento, pero alguien me pudiera decir que bueno, que Gabriel es filósofo, que no es psicoanalista, así que seguramente dice algo
diferente a lo que decimos nosotros, y eso es verdad. Sin embargo, creo que si tomamos esa posición va a ser una posición completamente extraterritorial, ¿sí? Porque si nada más nos escuchamos entre nosotros los psicoanalistas y a quienes nosotros designemos que son los buenos psicoanalistas, vamos a tener un aislamiento intelectual horrorífico. Entonces, bueno, eso no es lo que a mí me interesa mucho más ver cómo se puede dialogar con sistemas que tienen preguntas relativamente comunes. Me parece que, por ejemplo, que un filósofo en Alemania nos esté diciendo que no hay metafísica, no hay mundo, sino que lo que hay son campos de sentido, implica que tenemos cierta afinidad en cuanto a las preguntas, en el sentido de que nosotros también estamos planteando que por el lado de la metafísica no va. Entonces, claro, nosotros tenemos esta tarea de ver, bueno, pero entonces que sí, y él ya hizo su tarea, capaz se la podamos copiar o copiar algunas partes, o ya por lo menos nos sirve como un compañero de ruta. Entonces, bueno, ustedes pueden haber estado viendo esto, que básicamente lo que planteo es cambiar la pregunta de qué es la pregunta metafísica. ¿Sí? O sea, con esta pregunta, además, esto que estaba diciendo, que no lo vamos a hacer en 4 clases, ni lo vamos a hacer en 6 meses, ni en 2 años. Acuérdense que esto es una pregunta que le ha roto la cabeza a los filósofos durante 2500 años. Eso me parece que hace más obvio aún que nosotros mañana no vamos a tener la respuesta. Pero bueno, creo que es a partir de Quine que se empieza a hablar sobre qué hay. Con Quine estaba hablando con Martín, que pasó algo muy interesante, que es que Quine escribe en inglés. Quine es un filósofo, no importa demasiado quién sea, pero es un filósofo que escribe en inglés, y en inglés se dice what there is. There es ahí, y is del to be, que es ser. Entonces, en realidad, en inglés también se puede traducir, si lo traducimos muy literalmente, traducimos, él tiene un libro, un artículo muy famoso que se llama Sobre lo que hay, On What There Is. Si quisiéramos traducirlo de otra manera, lo pudiéramos traducir como sobre lo que es ahí. Eso no, hacia ahí no, ¿sí? O sea, esa es una acepción posible de lo que él dijo. Contra eso completamente tenemos que ir. No es sobre lo que hay ahí, es sobre lo que es ahí. Sobre eso no, es sobre lo que hay. No sé en qué habrá estado pensando él cuando lo dijo, pero nosotros cuando lo traducimos al castellano vemos que hay una diferencia grandísima entre ser y hay. Agarrémonos de ahí. Lo que estaba diciendo es que la diferencia entre ontología y metafísica, que en la ontología está la pregunta por lo que hay, por la existencia, mientras que la metafísica es una respuesta ya a la ontología, ¿sí? O sea, es como si fuera una especie de ontología, ¿entiende? Porque lo que responde es, hay un ser que es, hay un ser que no es, y estos, el ser que es y el ser que no es, están disociados, ¿entiende? O sea, ya la metafísica es una respuesta a la pregunta ontológica. La pregunta es como, yo acá pregunto ¿qué hay? Pues yo soy ontología, ¿sí? Aquí soy ontología y voy a hacer metafísica. ¿Qué hay? Metafísica responde ser. Hay ser, el ser es, el no ser no es, ¿sí? Pero lo interesante es que frente a qué hay, si votamos a la metafísica, capaz podamos encontrar otras cosas. De hecho, me parece que es la apuesta, por ejemplo, con el significante, con la falta en ser, con el hablancer. Y me parece que no conviene que obviemos esta pregunta, porque justamente si no nos preguntamos qué hay y establecemos una respuesta rudimentaria, ad hoc, lo que podamos, y verifiquemos que eso no se corresponde a la metafísica, porque obviamente alguien pudiera responder metafísica y todos de una vez saltaríamos a decir no, metafísica no. Y después alguien nos responde el ser es, el no ser no es, y dicen bueno, eso es una respuesta también. No, obviamente hay que diferenciarla para darnos cuenta que no es metafísica.
¿Entiendes? O sea, si no respondemos a la pregunta de qué hay con una respuesta que podamos diferenciar claramente de la metafísica, no podemos confirmar que de hecho no sigamos haciendo metafísica. Por cierto, metafísica es esto que estoy definiendo acá. Hay un ser que es, hay un ser que no es, y estos están disociados. Metafísica también lo encontrarán de algunos libros, así bien New Age, como de la manera que algo mucho más místico, hacia ahí no voy a la metafísica estudiada por los filósofos. Eso es una nota como a pie de página, pero porque a veces me lo preguntan. Entonces la pregunta sería si se puede de hecho no tener una ontología, o sea, si se puede no tener una concepción de lo que hay. Puede ser intuitiva, puede ser bien reflexionada, puede ser bien axiomática. Ya tomé un par de fragmentos del libro de Julián Serna Arango, se llama Ontologías Alternativas. ¿Alguien le gustaría leerlos como para no ser yo el que dice todo? Si alguien pudiera leer el primero y alguien pudiera leer el segundo, estaría buenísimo. En torno al interrogante acerca de lo que hay, al interrogante ontológico por excelencia, abundan las respuestas. Sustancias, esencias, eventos, relaciones, percepciones, estados de ánimo. Aesicidades, memes, materia en movimiento, campos de fuerza, para citar algunas. Explicación no falta. El mundo se abre de muchas maneras. Si preguntamos ¿cómo acontece?, las cosas adquieren su identidad para nosotros de modo diferente a cómo lo harían si preguntamos ¿qué es? Taxonomías y tropologías, tratados y relatos, simetrías y hierofanías, silogismos y paradojas aportarían sus propios énfasis a la hora de abrir mundo, de gestar sentido. Buenísimo, gracias. Voy a hablar un poquito yo, a comentarlo un poquito antes de que pasemos a la próxima lectura. Pero bueno, acá lo que quiero que veamos es que plantea que hay un montón de ontologías posibles. Si no saben qué es axiedades, no cambia, ¿sí? O sea, tienen las otras 10. Después hay algo muy interesante que él dice que no sé si lo captan. Es explicación no falta. ¿Sí? Es como que si siempre algún tipo de explicación se pudiera dar. O sea, ese no es el problema. Es como, no sé si habrán escuchado muchas veces, que los psicoanalistas dicen, yo lo relaciono como si, o qué relación hay entre algo y otra cosa que es completamente diferente. Y algún tipo de relación siempre habrá, explicaciones sobran, eso no es el problema. El problema es ver de qué manera esas explicaciones son más coherentes, son más consistentes, nos ayudan a abordar ciertos problemas de mejor manera, los pacientes no terminan vueltos nada, etcétera. Y bueno, lo último es que dice también a la hora de abrir mundo, que es esto que les estaba diciendo anteriormente, que es la manera que él lo decía, esto lo quiero diferenciar completamente del mundo no existe de Gabriel, esta es otra terminología, y de gestar sentido, eso obviamente sí nos interesa muchísimo. Es como que dependiendo de la propuesta ontológica que nosotros tengamos, es decir, si nosotros pensamos que hay sustancias, esencias, eventos, relaciones, percepciones, estados de ánimo, a partir de cada uno de estos tendremos un sentido diferente. ¿Y alguien pudiera leer el segundo, el que está abajo? Ontologías no euclidianas. Así como basta alterar alguna de las hipótesis para construir geometrías diferentes a la euclidiana, como serían las de Riemann y Lobachevsky, asimismo acontece con las ontologías. Sin ánimo de ser exhaustivos, nos ocuparemos de algunas. Gracias. Claro, la idea es esta, digamos. O sea, tenemos una ontología euclidiana, que sería la ontología de metafísica, y él lo dice muy fácil, basta con alterar
¿sí? Como si de una vez se vio la geometría euclidiana y el próximo día alguien bastó con alterarlo. No, obviamente es todo un trabajo. Pero bueno, la idea es que podemos quizás alterar algo, como por ejemplo el principio de identidad, ¿sí? O sea, lo que es. Por ejemplo, podamos cambiar eso y hacer una ontología nueva. Él no propone una ontología demasiado lacaniana, así que no voy a traer mucho más de él. Pero sí me interesa este tipo de propuesta, es decir, que hay un montón de maneras de pensar lo que hay, que a cada una de esas maneras de pensar lo que hay le corresponde una manera de gestar sentido, o que además dice gestar, como si esos diferentes objetos copularan y de ahí viniera el sentido, ¿sí? Que bueno, alterando algunas de los principios fundamentales de la metafísica, capaz podamos llegar a otra ontología que a nosotros nos sirva más como psicoanalistas. Ahora, les pido porfa que se agrupen un poquito, en grupos de 2, 3, 4 si quieren. La idea es pensar un poco cuál sería la ontología de la teoría lacaniana, entendiendo ontología como lo que hay, como lo que existe, con cómo se piensa la existencia en Lacan. Tomémonos unos 4 o 5 minutos para esto, vayan anotando y después me van diciendo y yo las voy anotando acá en la pizarra. Quiero recordar también a los que están online que pueden enviar sus respuestas a través del chat y también las ponemos acá. De hecho, si quieren conversar entre ustedes con el chat, sería buenísimo. Solo hay significante, yo hablo con intimidad como estudiante. Una vez que cae el ya no hay nada, no hay otra construcción, no hay otro significante también. Sí, claro, otro, pero por eso estamos preguntándonos si, suponiendo que lo que hay es significante, hay significante en tanto vamos a hacer una lectura de lo que hay para un asunto. Y después la idea es que eso caiga.
porque si no, no curamos, digamos. Buenísimo. Entonces, Y eso también nos sirve con que hay cambio, sí, que es algo muy importante, que muchas veces no se dice. aparece otro campo Está posible. buenísimo eso, sí, sí. Pero no sé si eso campo posible también lo podemos llamar como lo que hay, ¿no? O sea, ¿por qué es lo que hay? Algo que va a caer, que queremos que caiga. Entonces, Ok, y después de que cae, ¿qué hay? No, yo no tengo idea. No es una pregunta que espero, o sea, pero digo, me parece que cabe seguirse preguntando un poco qué hay, ¿sí? pensar qué pasa ahí, pero no sé si podemos llamarla ontología diferente entonces. ¿No digo? Porque si lo que vamos a hacer es una verdad de lo que hay, de eso que hay, es algo que es construido y que tiene conocimiento y que estamos buscando esta construcción de lenguaje o de discurso, entonces empezamos a caer porque no era, no había. Está buenísimo eso también. Hay cosas inexistentes también, como que hay cosas que con el tiempo dejan de ser. Claro. O sea que la condición, para que haya, digamos, que pueda caer, hay algo así. No, pero Siempre se claro. sí, a mí me cuesta muchísimo. Porque lo que hay es muta todo el tiempo. Entonces, a lo mejor lo que hay es eso. Claro. Porque también se puede pensar como en un campo, porque es un campo que puede pensarse como significante, lo que varía, lo que habría después, un campo con otra configuración también. Pero estamos pensando en los campos desde una configuración. Sí, por eso también. Sí, siempre tiene una estructura. Claro. Pero estamos pensando Y sobre lo que hay deja de haber lo que había y lo que hay deja de estar y sigue habiendo de otra manera. bueno, Esa eso es es la lo que definición metodológica. es el problema con la palabra ontología, que es lo que hay. Se supone que lo que hay, cuando uno se pregunta de Por eso que lo que hay es variable, variabilidad. No sé, variabilidad significante. Claro. Bueno, sería bueno que una persona de cada grupito nos diga un poco qué fue lo que estuvieron pensando y así vamos escribiendo algunas cosas acá. Bueno, aprovechando un poco el curso anterior, también hicimos uso de eso. A ver, con respecto a la pregunta de qué es lo que no hay, pensamos, no hay relación sexual. Por otro lado, no hay otro del otro. Ujú. No hay realidad prediscursiva. Con respecto a lo que hay, lo que pensamos es hay otro. Como posible pregunta si la ontología en Lacan sería ontología significante.
Algo Es una muy buena pregunta y por ahí me parece que vamos a tener que transcurrir. ¿Sigue el grupo de allá atrás? ¿Quiere seguir? Porque está... Gracias. nada. Estaba bastante relacionado con esto. Bueno, acá también hablamos de ontología significante, justamente. De ontología en relación al significante. Y si me olvido algo me dicen, pero lo que se nos ocurría es que el hay del uno, il y a de l'un, de Lacan, esa podría ser la ontología lacaniana, el hay del uno. Estás planteando como que esa sea la ontología, no que sea nada más uno de los de las cosas. Ese es el principio ontológico, Ok. ¿no? El significante hace uno, unifica en el hay. No sé si algo más. Ok. Claro, y la otra pregunta que se estaban haciendo era, bueno, habría algo que yo quería aclarar, porque capaz no lo dije muy bien, que es que cuando digo ontología metafísica, lo que estoy diciendo es como carro rojo, ¿sí? O sea, es un adjetivo a la ontología, ¿sí? O sea, ontología metafísica sería una respuesta posible a la ontología, pero bueno, hay otras. Y después estaba la pregunta buenísima de, si nosotros pongamos que planteamos una ontología significante, ¿sí? ¿En qué sentido no sería nuestra ontología significante una ontología metafísica? Es decir, ¿por qué el significante no arma una metafísica? Es buenísimo, porque de hecho nosotros decimos, nosotros no tenemos una ontología, nosotros no tenemos una metafísica, tenemos una ontología significante. Bueno, Y mostramos que, y alguien puede no demostrarnos que lo de nosotros también es o sea, que el significante arma una metafísica, no Sí. podemos salir de eso, ¿sí? no, podríamos decir que hay dos, que según que tomes como metafísica, te da qué ontología te da. Digamos, según que vos definas como lo metafísico, o sea, si la metafísica es una realidad real, tenés una ontología del representacional. Si nuestra metafísica es el significante, Claro, esa es la discusión. Si se podría pensar una metafísica, digamos, opuesta, porque el problema para mí el problema es cómo pensar una ontología sin metafísica. Con este argumento. Si la ontología es el saber del ente, ¿sí? Ojo, el porque despliegue no- de ese saber va a ser necesariamente, por lo menos, un texto, un argumento. esa es una manera de definir metafísica. Yo acá estoy tomando otra, Perfecto. que sería la de el ser es, el no ser no es, y no hay una posibilidad de que el ser no sea y que el no ser sea. Si la definimos como el estudio del ente, obviamente vamos a tener respuestas diferentes porque lo estamos definiendo diferente desde un principio. Si lo estás definiendo como estudio del ente, por ejemplo, ontología te da mucho más, ¿me entiendes? O sea, lo que me estás diciendo, si lo quisiéramos transcribir, sería ontología. Pero me parece que justamente lo que conviene hacer es una diferencia entre el estudio del ente, no me gusta la palabra ente, pero vayamos por ahí, entre el estudio del ente y el estudio del ser en tanto ser y del no ser en tanto no es. Y lo que llama Julián Cernarango, para mí es brutal esta definición porque me parece muy, muy, muy clara, que la metafísica sería la disociación del ser del tiempo. Él lo dice mucho mejor, pero lo interesante es que está disociado, por un lado está ser y por otro lado está tiempo, como si el ser no pudiera ser tocado por el tiempo. Es lo inmutable, es lo eterno, es lo absoluto, es lo que no cambia, es lo que no se puede partir, etcétera. ¿Sí? Una observación histórica. Este debate lleva en la apertura por lo menos 15 años y lo planteó Agustín Palmieri, que es justamente el problema de la ontología. O sea, si hay o no una ontología en psicoanálisis. Es un recorrido histórico que ya lleva, es interesante el debate porque me parece que es una de las preguntas que surgieron inicialmente. Entonces, si se puede pensar el psicoanálisis en Lacan, digamos, como sostenido en una ontología o no. Claro, a mí lo que me parece
Porque con eso tiende a pasar, acá no es divertido, porque acá ya yo sé que cuál va a ser la respuesta de todos. Pero si estuviéramos en un espacio donde hay psicoanalistas de muchas diferentes escuelas, de muchas diferentes tendencias, corrientes, como las quieran llamar, y yo les pregunto, ¿cuántos creen, no lo hagan ahorita porque no va a tener mucho sentido, pero ¿cuántos creen que el psicoanálisis es ciencia? Y les pido que levanten la mano. ¿Cuántos creen que la ciencia es buena? Y les pido. ¿Sí? ¿Entienden por qué se ríen? Pues obviamente los que suban la mano van a hacer lo mismo por los dos. Pues si piensan, ¿sí? Creo que por ahí no van las cosas, sino que a mí me interesa por lo menos hacer una pregunta, digamos, un poco más concreta de qué tipo de existencia le corresponde al psicoanálisis. No decir si tiene ontología, si no tiene ontología. Lo que pasa de no decirle ontología es que después tenemos una disociación con los filósofos que sí lo trabajan desde el punto de vista de ontología, como Serna Arango y como... Pues en realidad, no sé, lo pudiéramos llamar cualquier cosa de cualquier manera. O sea, enlace Borromeo no tiene por qué llamarse. El debate es interesante porque Edelstein propone antiontología y vos estás proponiendo otra cosa, que me parece muy interesante eso, digamos. Creo que es un debate, un viejo debate, nada más. Sí. Igual para esta discusión, este grupo de acá lo estaba trabajando un poco de en qué sentido la ontología significante sería o no sería una metafísica. Sí, nosotros pensábamos si podemos pensar el psicoanálisis desde esa pregunta, porque lo que el psicoanálisis intenta es romper algo que está causando sufrimiento. Es decir, que si la pregunta que vos proponés es ¿qué es lo que hay? Lo que hay va a ser una lectura significante que configuró una determinada realidad, saber, relación al ser, que tenemos que hacer que caiga para curar. Con lo cual, eso que había no es lo que hay. No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea que tampoco sabría si podemos llamar la ontología desde ese punto de vista, porque en tal caso lo que vamos a hacer es que algo caiga y entonces ya no está luego, ¿no? Ese sería el objetivo. Entonces yo no sé si Lacan tiene una ontología pensándola como desde el punto de vista filosófico, ¿no? Como algo invariable. Claro, pero ahí no, justamente disculpate. Sí. Ahí justamente estoy insertando la diferencia entre ontología y metafísica, porque creo que justamente no nos conviene pensar la ontología siempre como algo invariable, sino que dejarle eso a la metafísica. Estoy completamente de acuerdo con Claro, pero la pregunta entonces, ¿qué es lo que hay? Desde el punto de vista de nuestro trabajo, no sé cómo se respondería, porque es algo que hay, pero que luego aspiramos a que no haya más. Esa es mi apuesta a decir que hay cambios ontológicos. ¿Sí? O sea, porque lo que hay antes se destruye completamente. Claro, pero si cae un campo de sentido, como lo traes vos desde ese lugar, y se abre otro, ese otro que se abre, también podemos decir qué es lo que hay. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si yo... Sí, entiendo lo que estás diciendo y estoy de acuerdo hasta cierto punto de que, a ver, para decirlo de alguna manera, si utilizamos la misma palabra para dos cosas completamente diferentes es complicado. Sí, ahí sí. No pienso que haya un problema en pensar que porque cambie no hay ontología. Pero sí hay un... ¿Ah? En tal caso podemos pensar si hay una variabilidad... no sé, o sea, me parece que en nuestra disciplina es una pregunta más compleja esta que estamos haciendo, porque justamente trabajamos para que eso que hay caiga. Claro, sí. Entienden, porque algo incluso que vas a decir algo más... Sí, quería... Dale. Que quizás en este sentido puede servir... hay otro que traían el otro grupo como y desde este concepto que traes vos como hay otro campo como lo que hay siempre entre comillas hay otro campo
Algo muy interesante, no sé si ya nos va a dar tiempo de verlo, pero con Gabriel, es que justamente digamos, la manera que él tiene para hacer que sus campos de sentido no sean una metafísica, es que no hay ningún campo absoluto. O sea, no hay ningún campo que sea dueño, sea maestro, sea amo de todos los otros campos, sino que siempre hay otro campo. ¿Sí? Está muy bien. Esto último podría estar realmente adecuado. Sí, está buenísimo. Igual está buenísimo ir haciendo esas traducciones porque si no, parece que estuviera hablando de cualquier filósofo alemán que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Así que si en algún momento dicen, esto me parece que lo pudiéramos traducir a lacanés de esta manera, estaría buenísimo. ¿Alguien me dice la hora? Yo me acordaba en el seminario, cuando planteaste no existe el mundo, me acordaba de que en el seminario 10, no sé si lo he leído en algún otro seminario, pero en el seminario 10 Lacan empieza algunas clases diciendo, primero hay el mundo, y después el mundo se sube a la escena, que es una de las pocas veces que lo he leído decir a Lacan, primero hay el mundo. Me había acordado de eso, pero lo quería decir. Dale, gracias. No tengo exactamente la referencia, no. Sin embargo, hay algo muy interesante en Lacan que a mí me costaba muchísimo y con Gabriel pienso que ahora lo entiendo un poquito más. No sé si en el seminario 11 hay una parte donde Lacan dice que el significante está en la naturaleza. Sí, exactamente, o no. Pero creo que justamente lo que estaba charlando María Graciela antes, que es que algo muy interesante de Gabriel es que plantea este realismo que sería, digámoslo así, que las proposiciones sobre, lo estoy diciendo muy mal, pero para que se pueda entender un poquito al principio, que las proposiciones sobre el mundo son tan reales como el mundo mismo. ¿Entiende? O sea, que esto sea blanco es tan real como la misma tela y como la proposición de que esto es blanco. ¿Entiende? Y en ese sentido me parece que quizás por ahí vayan las cosas. Tanto el significante está en la naturaleza como en el principio está el mundo y después, ¿cómo seguía? Y después está en la escena. Claro. Y el mundo se sube a la escena. El significante de la naturaleza es Galileo, ¿no? Por el que dice que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. ¿Qué quieres decir otra vez? No, digo, cuando Galileo dice la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, me parece articulable a la idea de Lacan de el significante está en la naturaleza, que es esa la referencia. Sí, pero el problema es con la palabra naturaleza. No, el problema es con estar. Claro, sí, porque está ahí. Sí, claro. Sí, porque de última, toda ontología es una naturaleza. Depende de cómo, claro, o sea, yo lo que estoy haciendo es estoy tomando la referencia de Alfredo Edelstein, que lo toma mucho más una naturaleza natural, digamos. Claro, bueno, por eso. Y ahí es el problema que tenemos, sí. Por eso. Bueno, no tiene mucho sentido que siga avanzando porque nos quedan 10 minutos. No sé si tienen algún comentario, si piensan cómo les va, si hay algo que les llamó mucho la atención, que quisieran que les diga más o menos por dónde ir en cuanto a la bibliografía. Mi idea ideal sería que cada uno más o menos tome el rumbo dentro de esta bibliografía que más les interese y que podamos ir discutiendo al respecto. Eso es lo que me parece que pudiera funcionar mejor, especialmente por los problemas estos que dije que tenía el texto de Gabriel. No sé cuál es el más verdadero, digamos. O sea,
muy problemático todo, pero en cualquier caso yo lo leí en inglés y así voy a apuntar un poco más. Pero bueno, mi idea sería eso y que bueno, cuando estemos desarrollando algo, capaz alguno de ustedes pueda decir, bueno, yo he estado leyendo el texto de Ricardo y esto que estás diciendo ahorita se ve en el texto de Ricardo de esta manera, de esta otra manera. Eso en cuanto a cómo seguimos, que sería la última pregunta. No sé si tienen algunas preguntas antes. Sí. Una pregunta acá de Carlos Cáceres, pregunta trazada, dice. ¿El sentido, cómo se podría definir? ¿Sería lo mismo que la significación? No, y ya va. O sea, gracias, pero tomemos un poquito más lento. No da una definición, o bueno, por lo menos yo no encontré una definición muy buena de sentido. Da un montón de buenas otras definiciones, pero no una de sentido. Pero no iría. Con la diferencia mayor que tuviéramos que hacer es con el significado, o sea que no se trata del significado del sentido. Pero creo que el sentido acá tiene más que ver con el mismo campo, o sea que no sé si conviene hacer la diferencia campos de sentido, sino que el mismo campo, por lo menos como nosotros lo vamos a trabajar, porque obviamente hay otros campos, está el campo de fútbol, está el campo de electromagnético, está el campo freudiano, etcétera, ¿sí? Me parece que lo que él está planteando son campos de sentido. Bueno, después veremos un poco más cómo ahí aparecen las cosas, pero por ahora no me gustaría adelantarme mucho más porque nos vamos a confundir. No puedo hacer eso en 7 minutos. ¿El campo de Maxwell es una metafísica? No tengo la mínima idea. No sé. No, digo, es la pregunta que Sí. se arma, digamos, con el campo de Maxwell es donde se puede pensar toda la cuántica a partir del campo de Maxwell. Y es en la teoría del campo, arma esto según este libro de física y naturaleza, física y filosofía, no me acuerdo de quién, que trabaja sobre el concepto de campo, digamos, cuando se despliega el concepto de campo hay un rechazo enorme de los físicos porque va en estricta contradicción con la realidad natural, pero es una entidad, ¿sí? Es una entidad lógica, es una entidad de pensamiento sobre la cual se despliega, digamos, toda la, si querés llamarlo así, la ontología cuántica. Sí. Por eso, podría ser este sentido entendido amplio como la ontología cuántica se sostiene en la metafísica del campo, de Maxwell. No sé, o sea, lo que pasa es que a mí me gustaría diferenciar bien entre ontología y metafísica. Yo ahí utilizaría ontología de los campos de Maxwell y dejaría metafísica para lo que se pensaba que había antes, que era partículas duras, ¿sí? O sea, para mí esa, obviamente sí, después podemos decir, bueno, no es tan diferente y es una diferencia más propedéutica y capaz eso en la última clase estuviera buenísimo. Pero creo que contar con esta diferencia al principio nos ayuda un poco para irnos más en este lado de experimentar un poco y ver qué sale de esta pregunta de qué existe en la obra lacaniana. Bueno, dimos algunas respuestas, pero la idea sería después desarrollarlo un poco más, sistematizarlo un poco más y ponerlo en diálogo con lo que dice Gabriel. Sí. Tenemos 5 minutos más, así que pueden ser varias cositas. Respecto al significante está en la naturaleza, lo pensaba como que se abre el mismo problema con la ontología en qué tipo de naturaleza estaríamos planteando, digamos, ¿no? Si hay más de un tipo de ontología, quizá puede haber también más de un tipo de naturaleza, digamos. Entonces habría que ver qué quiere decir el significante está en la naturaleza. Me quedé pensando un poquito de eso, que quizás se abran distintos tipos de naturaleza, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Digamos, para mí lo más valioso de esta diferencia entre ontología y metafísica es que la metafísica es una. Puede tener diferentes disfraces, por digamos de una manera. O sea, puede haber una metafísica del goce, ¿sí? Que es que tú siempre tendrás ese mismo goce y por eso te tienes que amigar con él.
puede haber una metafísica, ven cómo está disociado del tiempo, porque no hay ningún cambio posible que se pueda hacer como para que esa persona deje de gozar de esa misma manera, está completamente disociado del tiempo. Una metafísica, metafísica del goce, metafísica teológica, o sea, como que sea Dios el que está, esa me parece que es como la más clara, pero bueno, habrá metafísica. Está bien, pero siempre el tipo de cosa que hay ahí es la misma. Siempre hay un núcleo que no se ve afectada por el o sea, para decirlo mejor, en la metafísica la existencia parte de un momento, un ente que está en el centro, digamos así, un ente nuclear, completamente inamovible, completamente disociado del tiempo, o sea, no se puede mover, es eterno, no cambia, y digámoslo así, es la verdad. En ese sentido quiero decir que hay una. Sí, o sea, son muchas, pero todas tienen ese, digamos, problema, si lo vemos desde el punto de vista no metafísico, obviamente, es como... Por ahí van las cosas, sí. Por ejemplo, sí, algo así. Y mientras que la ontología tiene una variedad mucho más, donde incluye la metafísica, o sea, metafísica sería una ontología posible, pero bueno, tiene más. En definitiva, lo que a mí me interesa que podamos hacer con esto es no nada más decir no a la metafísica, sino quizás proponer algo, construir algo mínimamente de los 1000 ladrillos que necesitemos, que pongamos 2 o 3. Pero bueno, capaz eso también ayude a prevenir que quitando esa respuesta nos venga la misma respuesta disfrazada de otra manera. Es decir, que quitando el no hay Dios nos venga, pero sí hay goce inamovible. ¿Sí? Sería nefasto. Bueno, muchas gracias. El jueves que viene es feriado, así que no nos veremos, pero el jueves después sí. Listo, gracias.